El tiempo, qué rápido pasó el tiempo. Nuño llevaba ya casi 3 meses asistiendo a la universidad. Su vida ahora parecía más placentera, aunque a veces tenía ciertos momentos de melancolía al recordar su hogar en Boston. Las clases de la universidad y los nuevos amigos que había hecho hacían que Nuño se sintiera como si estuviera en casa. Claro que ese sentimiento solo duraba el tiempo que Nuño permanecía dentro del campus, ya que una vez fuera y dentro del auto con su esposo, su realidad lo golpeaba al verse una vez más siendo arrastrado a ese departamento, donde aún permanecía encerrado. Sí había aprendido a ser más paciente y más atento con las reacciones de su joven esposo hacia él. Sabía que Nuño necesitaba más tiempo para acostumbrarse a su nuevo ritmo de vida, pero a veces se sentía enloquecer al ver cómo pasaban los días y su relación con su esposo seguía siendo la misma, aunque más cordial, más distante. Pronto sería el cumpleaños número 20 de Nuño, lo que significaba que finalmente alcanzaría la edad adulta, algo a lo que sí había temido desde el día que decidió que por nada del mundo dejaría ir a su esposo. Una vez que Nuño cumpliera la mayoría de edad, sería libre para tomar sus propias decisiones sobre su vida. Esto significaba no más tutores legales y probablemente su tan ansiado regreso a casa. ¿Cuál es la emergencia? Y más te vale que sea una buena excusa. Tengo pilas de documentos por revisar. Ned ingresó en la oficina de su amigo, con el rostro obviamente molesto. Sí se encontraba observando su computador, completamente concentrado, en búsqueda de algo por internet. «Es en verdad una emergencia», dijo sí, sin mirar al abogado, tomando con una de las manos al pequeño calendario que reposaba sobre su escritorio y mostrándoselo a su amigo. Todo esto sin despegar los ojos del computador. Ned observaba confundido el calendario, sin entender qué era lo que su amigo quería decirle. Al notar el silencio del abogado, sí finalmente puso su atención en este, encontrando su rostro confundido. «¿Qué, no lo ves?», exclamó sí con molestia, golpeando el escritorio con el calendario, señalando una fecha en particular con su dedo índice. «Julio 24, eso es hoy. ¿Qué hay con eso?», respondió Ned al gesto de su amigo. «¿Y te quejas porque te digo que eres un...?», volvió a reclamar sí, pegando el calendario sobre el rostro de su amigo. «Ya, tú...». «Oh, el cumpleaños de Nunu es mañana». Finalmente Ned captó las señales que le había estado dando su amigo. Sí giró los ojos ante el comportamiento del pequeño abogado. A veces no entendía cómo es que su amigo logró graduarse con honores en la carrera de leyes. «No sé qué hacer. ¿Cuál pastel crees que le guste?», consultó sí con su amigo, mostrándole la pantalla de su computador, donde se podía ver varias imágenes de diversos tipos de pasteles de cumpleaños. «¿Esa es tu emergencia?», señaló Ned la pantalla de su amigo. Sí asintió con expresión inocente a la segunda pregunta del abogado. «¿Me sacaste de mi oficina solo para preguntarme qué pastel le gusta a Nuño?», exclamó Ned con expresión oscura. «Eso es importante. Nuño cumplirá 20 años mañana. Sabes muy bien lo que significa», se defendió sí, con una expresión de tristeza al final de sus palabras. Ned entendió las palabras de su amigo perfectamente. Muy dentro de él, el abogado tampoco quería ver partir al muchacho que se había convertido en un hermano para él. «A tu favor, tienes que Nuño no lo sabe», habló el abogado con voz pausada y con cierto tono de melancolía. «A mi favor, tengo más que eso», respondió sí casi en un susurro. «¿Qué quieres decir?». De pronto Ned tuvo un mal presentimiento. «Hice algo tonto. Es por eso que necesito distraer a Nuño y tenerlo contento más que nunca», habló sí, evitando el contacto visual con su amigo. Ned quería no preguntar,
pero la curiosidad y el presentimiento que sí había cavado su propia tumba lo comían por dentro. —¿Qué hiciste, Sí? —preguntó finalmente con voz seria. Sí colocó su mirada en los ojos de su amigo, resopló un par de veces y finalmente se dio valor para confesarlo. —Le hice firmar unos documentos en los que me cede su tutoría hasta que el plazo del testamento termine —confesó Sí, con la mirada baja. Ned quedó petrificado por unos minutos antes de que recuperara el color en sus mejillas. —¿Qué hiciste qué? —exclamó, colocándose de pie abruptamente. Estaba desesperado. Nuniu no daba señales de dar su brazo a torcer. No quería perderlo una vez que cumpliera la mayoría de edad, argumentó Sí a su favor, temeroso de la siguiente reacción de su amigo. Ned empezó a dar vueltas por toda la oficina, pasando su mano una y otra vez por su cabello, como si tratara de digerir lo que Sí acababa de confesarle. —¿Cómo hiciste eso? Nuniu no lo firmaría voluntariamente. ¡Lo obligaste! —enfrentó Ned a su amigo, colocando sus manos sobre el escritorio de manera amenazante. —Claro que no. Oculté los papeles entre los documentos que First le dio a firmar para completar su traslado a la universidad. Él estaba tan emocionado que no se molestó en leer lo que estaba firmando. —¿Lo engañaste? Serás tonto. Nuniu te va. Es por eso que necesito que se enamore de mí antes de que lo descubra. En una diminuta mesa a un rincón de la cafetería, donde ya se había acostumbrado a esperar por la llegada de su amado novio, Max Aran se encontraba bebiendo su segunda taza de café, ansioso por ver llegar al hombre que literalmente le quitaba el sueño. Max llevaba días sin dormir, esperando por una respuesta afirmativa de su novio que le permitiera regresar al departamento que solían compartir. En el momento en que Max sintió que su nivel de ansiedad estaba por estallar, el rostro familiar de su novio se hizo ver entre la gente que deambulaba alrededor de su mesa. Max dio una sonrisa complacido, dejando salir los nervios que lo habían estado comiendo minutos antes. —Cielo, te estaba esperando —dijo al ver a Nat de pie frente a él. —Tengo solo unos minutos antes de que Nuniu regrese a la universidad —advirtió Nat, tomando asiento en la silla al lado de su novio. Max tomó la mano del menor. Apenas tuvo la oportunidad de acercarse unos centímetros. —Cielo, dime que has pensado en dejarme regresar a casa —habló Max sin pensarlo 2 veces. Nat miró en los ojos expectantes de su novio, bajó el rostro y finalmente volvió a observar a Max, con una media sonrisa en el rostro. Nuniu ha estado bien estos meses. Parece que la universidad lo está relajando, habló Nat, de la nada con voz serena. Max luchó unos segundos con su curiosidad. No quería arruinar todos los avances que había logrado con Nat en estos meses. Estaba tan solo a unos pasos de lograr su regreso a casa, a la cálida cama que solía albergarlo por las noches en compañía del adorable hombre sentado a su lado. Pero la curiosidad siempre gana, lamentablemente. —¿Sí no ha vuelto a hacer nada que lastime a Nuniu? —habló Max pesadamente. Nat ahogó un pequeño resoplido antes de contestar. —Lo ha estado haciendo bien, aunque a veces Nuniu está un poco melancólico por regresar a casa. Lo oí hablar hace poco con Ned sobre unos documentos y una anulación. Nat dio una mirada de reojo a su novio, luego de pronunciar sus palabras. La expresión de Max cambió. Sus pensamientos parecían estar en cualquier lado menos en esa cafetería, sosteniendo la mano de su novio. —Lo sabía, sigues obsesionado con eso —exclamó Nat, sorprendiendo a Max y a los demás clientes de la pequeña cafetería. Max abofeteó mentalmente. Era obvio que su novio lo estaba probando, y falló la prueba en el primer intento. —Cielo, no es lo que piensas —se justificó inmediatamente. —Claro que es lo que pienso. Cuando decidas dejarlos en paz, llámame —exclamó Nat poniéndose de pie.
Max apoyó el rostro sobre la mesa, derrotado. Nuño llevaba observando por 10 minutos el plato de comida frente a él, sin ninguna expresión en su rostro. ¿Te pasa algo? No estás enfermo, ¿cierto? Sí colocó una mano sobre la frente de su esposo, probando su temperatura. No, estoy bien, es solo que no tengo apetito. ¿Puedo ir a mi habitación? Habló Nuño con voz débil. Sí, estaba casi seguro de saber qué era lo que molestaba a su esposo. Claro, ve a descansar, respondió Sí, colocando una mano sobre el rostro de Nuño. Nuño sonrió brevemente en respuesta al gesto de su esposo y luego se retiró de la mesa. Sí, dejó caer el tenedor que tenía en manos con frustración. Faltaban pocas horas y no tenía idea de qué hacer para seguir reteniendo a Nuño a su lado. Todos sus esfuerzos hechos durante estos meses y aún Nuño no daba muestra de aceptar o corresponder a sus sentimientos. Definitivamente necesitaría un gran milagro para continuar reteniendo a Nuño a su lado. Señor, sí, ya me retiro, habló Nat, sacando así de sus pensamientos. Necesito que vengas 2 horas antes mañana, tenemos trabajo que hacer, pronunció Sí con voz amable y firme. Nat asintió con una sonrisa, sabiendo de antemano cuáles serían las actividades de la mañana siguiente. Nuño había estado notablemente deprimido los días anteriores a esa fecha tan especial para él. Los recuerdos de su último cumpleaños en casa asaltaban su cabeza haciéndolo añorar aún más ese pedazo de tierra que era su hogar, su tan amado hogar. Al día siguiente, Sí dio una última mirada en su reloj antes de abrir la puerta de su habitación y dar una rápida mirada a la habitación de su esposo para asegurarse que aún seguía durmiendo como un bebé. El sonido estruendoso del timbre rompió su concentración en observar a su bello ángel durmiente sobre la cama. ¿Por qué rayos tocas el timbre?, exclamó Sí en molestia, al abrir la puerta a su amigo. ¿Y por qué rayos me gritas?, susurró Ned en respuesta. ¿Quieren dejarse de niñerías los dos? James hizo a su novia a un lado, ingresando al departamento. No quiero que Nuño se despierte todavía, se justificó Sí, siguiendo a la pequeña pareja hasta el interior de la sala. Ned y James giraron los ojos ante el comportamiento de su amigo. 5 minutos después, Nat hizo su ingreso al departamento, trayendo consigo unas bolsas con todos los materiales que Sí le había solicitado el día anterior. ¿No creen que se despertará con todo ese ruido?, habló James, ayudando a Ned a colocar un enorme cartel en una de las paredes de la sala. Es por eso que les pedí que sean silenciosos, exclamó Sí, susurrando sus palabras. El timbre volvió a sonar, despertando los nervios de los 4 hombres ocupados en terminar los arreglos de la sala del departamento. «Voy a arrancar esa cosa», susurró Sí con molestia, dirigiéndose a la puerta. El rostro somnoliento y poco amable de Max se hizo mostrar, una vez que Sí abrió la puerta del departamento. «Estos tipos te buscan», señaló Max a los hombres que estaban de pie detrás de él. Sí dio una mirada a los hombres correctamente uniformados como trabajadores de una florería. Max pasó de largo, saludando a Ned y James fuscamente, mientras hacía su camino a la cocina donde su novio se encontraba ocupado en la preparación de una sopa muy especial. Nat miró a su novio con rostro serio, continuando luego su labor en la cocina. «Cielo, está bien si pretendes no conocerme hoy. Lo que menos quiero es arruinarle el día a Nuño. Para eso te invitaron, ¿no?», habló Nat a su novio fríamente. Max bajó la cabeza en respuesta. «Hey, si te invité, no fue solo para que te quedaras ahí parado», interrumpió Sí a la pareja, llevando a Max de regreso a la sala. Exactamente a las 6:30 am, el despertador ubicado en la mesita de noche al lado de la cama de Nuño empezó a sonar, avisándole que era hora de despertar y prepararse para ir a clases. Perezosamente y sin fuerzas, Nuño se levantó de la cama
y algo captó su atención inmediatamente. Pegado en la puerta de su habitación había un letrero que leía «Ábreme» en letras oscuras. Sorprendido, Nunio abrió la puerta siendo bienvenido por la suave fragancia de las flores, que reconoció como sus favoritas, lirios blancos. El pasadizo estaba adornado por arreglos florales, todo el camino hasta la sala, la cual lucía cubierta por una especie de velo blanco entre las dos paredes que finalizaban el corredor de las habitaciones. Nunio siguió todo el camino de flores hasta arrancar el velo blanco que cubría su visión de la sala. Quedó más sorprendido al ver cómo todo estaba cubierto por globos de colores y un enorme cartel que se dejaba ver colgado en la pared con las palabras «Feliz cumpleaños». Cuando Nunio pensó que no podía tener más sorpresas en esa mañana, los globos que yacían cubriendo los muebles de la sala se elevaron en el aire, revelando las figuras de los 5 hombres ocultos. Nunio siguió todo el camino de flores hasta arrancar el velo blanco que cubría su visión de la sala. Quedó más sorprendido al ver cómo todo estaba cubierto por globos de colores y un enorme cartel se dejaba ver colgado en la pared con las palabras «¡Feliz cumpleaños!». Cuando Nunio pensó que no podía tener más sorpresas en esa mañana, los globos que yacían cubriendo los muebles de la sala se elevaron en el aire, revelando las figuras de los 5 hombres ocultos. «¡Sorpresa!», oyó gritar, y vio cómo los 5 hombres saltaban con los brazos extendidos y una sonrisa de lado a lado en sus rostros. Nunio no pudo evitar sentirse conmovido, y unas lágrimas empezaban a recorrer su rostro, combinadas con una pura y emotiva sonrisa. «¡Feliz cumpleaños! Ya eres todo un adulto». Interrumpió sí la palabra de su mejor amigo, antes de que hiciera recordar a Nunio que ya era mayor de edad. Ned ignoró así, corriendo a abrazar a Nunio. El siguiente en dejar sin aire los pulmones del muchacho fue James, seguido luego de Nat, con un abrazo más ligero y cálido. Nunio se sorprendió doblemente al ver a Max en el departamento. No podía creer que sí lo haya dejado entrar. Max se acercó lentamente, envolviendo al muchacho entre sus brazos. Para Nunio era muy especial la presencia del hombre que lo abrazaba. Max era la única persona que mantenía vivo los hermosos recuerdos de su vida en Boston. Sí esperaba, con evidente molestia, porque Max soltara a su esposo y le permitiera tomar su turno para abrazarlo. Cuando Max finalmente dejó ir al hermoso muchacho, el ambiente se tornó extraño. Nunio miraba nerviosamente en todas las direcciones, evitando la mirada de su esposo, que se acercaba con paso lento y torpe. «¡Feliz cumpleaños, Minú!», dijo sí con voz cálida, aprisionando a su joven esposo entre sus brazos. El cuerpo de Nunio se sentía rígido. Sin embargo, sí podía notar los latidos de su corazón incrementándose. «¡Feliz cumpleaños a ti!», entraron cantando Nat y Ned, con un pastel en manos. Sí dejó ir a su esposo para que soplara las velas. «Pide un deseo», dijo sí al muchacho, abrazándolo por la espalda. Nunio cerró los ojos brevemente y luego sopló las velas. Todos aplaudieron abrazando nuevamente al muchacho. «Por ser tu cumpleaños, te dejaré faltar a clases hoy», anunció sí. Sorprendió a los demás hombres sentados en la mesa del comedor, disfrutando de un trozo de pastel y café recién hecho por Nat. «Pero no quiero faltar a clases», respondió Nunio con inocencia. «Ay, no, todo el mundo desea esto. Que te dejen faltar a clases el día de tu cumpleaños es un gran privilegio», regañó Ned. «Pero en serio, no quiero faltar», insistió Nunio con voz adorable. «Tengo planeado todo un día de actividades para hoy. Mañana podrás ponerte al corriente. Un día no es el fin del mundo», argumentó sí. Nunio respondió con un puchero, ganando automáticamente unas mejillas coloradas, luego de que los mayores no pudieran resistirse a tan adorable gesto. «Ahora que ya eres...» «¡Auch!», se quejó Max,
luego de recibir un puntapié por debajo de la mesa de parte de Ned. Sí agradeció mentalmente a su amigo. ¿Que ya soy qué? Remarcó Nunu dirigiéndose a Max. Que ya eres un universitario, respondió Ned, antes de que Max pudiera articular una palabra. Eso no tiene sentido, respondió Nunu. Hey, para mí sí, se defendió Ned ofendido. Bien, ¿dónde están? Preguntó Nunu repentinamente con voz infantil. Todos los presentes en la mesa se miraron con expresión interrogativa. ¿Dónde están qué? Preguntó James. Los regalos, respondió Nunu con voz inocente. Los 5 hombres saltaron en asombro. ¿Regalos? Volvió a preguntar Ned. ¿No hay regalos? Habló Nunu con expresión de tristeza. Verás, Nunu, interrumpió James, tratando de explicar la situación. ¿Nadie me trajo regalos? Volvió a hablar Nunu con expresión desoladora. En la esquina de sus ojos podían verse lágrimas asomándose peligrosamente. Claro que sí, te los daremos más tarde. Primero termina de comer y ve a arreglarte para salir, interrumpió Sí, en su intento por evitar que su esposo rompa en llanto. La expresión de Nunu de repente se iluminó, sonriendo alegremente. Ned y James corrieron rápidamente a la cocina en busca de una solución. No nos dijeron que teníamos que traer regalos, se quejó James con su novio. La puerta de la cocina se abrió de golpe, revelando a un muy consternado Sí. Díganme que alguno de ustedes trajo un regalo, habló Sí con voz casi desesperada. Ya, me tuviste todo el día de ayer preguntándome qué hacer. Me desperté a las 4 a.m. para venir acá para ayudarte a arreglar todo. ¿En qué momento piensas que iba a comprar algo? Se defendió Ned. Nunu acaba de irse a su habitación, anunció Nat, entrando a la cocina con los platos sucios. Yo traje un regalo, sonrió Max triunfante. Sí sintió ganas de golpear el rostro sonriente de Max, pero tenía que contenerse por no arruinar el día especial de su esposo. Nunu no es un niño, entenderá si... Todos los años en casa de su abuelo recibía un regalo de cada uno de los empleados de la casa. Sus amigos en la escuela organizaban una pequeña celebración durante las horas de descanso. Interrumpió Max a James. Gracias por decirlo a tiempo, habló Ned. Bien, nadie entre en pánico, tengo una solución, dijo Sí, sacando su teléfono celular del bolsillo de su pantalón. En menos de una hora, mientras Nat, Ned y Max distraían a Nunu, el joven asistente First llegó al departamento, cargando varias bolsas en manos y el cansancio impregnado en el rostro. Sí repartió cada uno de los contenidos en las bolsas entre Ned, James y Nat para que se los entregaran a Nunu. Luego que el muy contento Nunu terminó de abrir todos sus regalos, Sí finalmente logró sacarlo de casa de muy buen humor. Me alegra que te hayan gustado los regalos, dijo Sí dentro de su auto. Me gustó mucho el reloj que me dio Ned. Realmente tiene buen gusto, dijo Nunu de forma casual. Sí agradecía que su esposo le haya perdido el miedo y pueda ser capaz ahora de sostener una conversación casual con él. ¿A dónde va a llevarme?, preguntó Nunu, jugando con la consola de videojuegos que le regaló Max. Es sorpresa, sonrió Sí, haciendo a un lado el que su esposo aún siguiera tratándolo como si fuera un desconocido. Sí llevó a Nunu hasta un parque de diversiones, muy concurrido en la ciudad. Nunu observaba con boca abierta el sitio. Nunca había ido a un parque de diversiones. Su abuelo era muy estricto con respecto a exponerlo al peligro. ¿Puedo? Seguía rogando Nunu a su esposo con voz adorable, señalando con la mirada la larga fila para la montaña rusa. Así le daban pánico ese tipo de juegos. Solo llevó a Nunu esperando dar unas cuantas vueltas y luego regresar a casa. Ahora estaba muy arrepentido. No podía decirle que no a los ojos suplicantes de su joven esposo.
Está bien, pero luego iremos a tomar algo, dijo Sí, dirigiéndose a la fila para el juego. Nunio saltó de alegría, siguiendo a su esposo. Una hora después, y con la cabeza girándole a 1000 por hora, el recio presidente de Systematic Company estaba a punto de colapsar. Su subida segunda a la montaña rusa había dejado su sistema nervioso a kilómetros de distancia de su cuerpo. Nunio, por otro lado, se veía aún con energías y con ganas de seguir probando más juegos. «Ya es casi hora de comer. Regresemos», dijo Sí, cuando su esposo estaba a punto de dirigirse a otro juego. «Son las 12», respondió Nunio con voz suplicante. «Ya ves, es hora de comer, regresemos. Hice reservaciones en un restaurante que te va a encantar». Sí tomó la mano de su esposo, arrastrándolo hasta la salida. Lo único que podía agradecer Sí de este día era que al menos su joven esposo le haya permitido sostener su mano libremente. Ned y James descansaban recostados en el sofá, aún dentro del departamento de Sí. Max, por su parte, se mantenía ocupado cambiando los canales del televisor, tratando de distraer su mente para no correr a la cocina, donde se encontraba Nat preparando el almuerzo. «¿Por qué Sí no quiere que le digamos a Nunio que ya cumplió la mayoría de edad?», interrogó Max a la pareja, cuando un ligero dolor en su pierna izquierda le recordó el incidente de mañana. «¿Eh?», respondió Ned, sorprendido por la pregunta. «No soy tonto. Si no quiere que Nunio lo sepa, o al menos que lo recuerde». «¿Por qué?», repitió Max su pregunta. «Si realmente lo está intentando, al menos debemos darle una oportunidad», respondió Ned, reincorporándose en el sofá hasta quedar sentado, apoyando la cabeza de su novio sobre su regazo. «Nunio merece saberlo. No es algo que le podamos ocultar tampoco. En cualquier momento sacará cuentas y se dará cuenta que puede regresar a casa si lo desea», habló Max con tono serio, y era precisamente lo que Ned temía, que Nunio tratara de regresar a casa. James dio una mirada significativa a su novio, tratando de hacerle entender que no podían impedir que Nunio se viera libre de Sí. Sí llevó a Nunio a un exclusivo restaurante francés, donde disfrutaron de una exquisita y deliciosa comida. Luego lo llevó a pasear por la ciudad, llevándolo a diferentes museos y lugares de interés. Nunio se sentía contento. Por primera vez desde que llegó a Bangkok, hace casi un año, podía conocer algo más que el camino a Systematic Company, en auto o el camino a la universidad. La ciudad era hermosa, y Nunio no dejaba de asombrarse con el más mínimo detalle. Sí se sentía contento. Su esposo no dejaba de sonreír en todo el día, y eso lo hacía feliz. Lo hacía feliz saber que su esposo sonreía por él. Su corazón latía con intensidad cada vez que observaba esa hermosa sonrisa resplandecer en el bello rostro de su joven esposo. Al caer la tarde, sí llevó a un todavía hiperactivo Nunio de regreso a casa, donde esperaban los 4 hombres. Al llegar a casa, los ahora 6 hombres esperaron un par de horas para que Nunio tomara una breve siesta y luego partir camino a un exclusivo club donde terminarían las celebraciones por el cumpleaños número 20 de Nunio. La idea de ir a un club era de Ned, por supuesto, argumentando que Nunio ahora tenía edad suficiente para divertirse como todo un adulto, y pese a sus protestas, sí terminó cediendo luego de ver el rostro una vez más suplicante de su esposo. Sí aprendió desde ese día que el adorable e irresistible puchero de su esposo eran un peligro para su salud mental. 6 whiskies dobles, ordenó Ned al mesero, mientras los demás se acomodaban alrededor de la mesa. 5 más y un vaso de agua, remarcó Sí con voz seria. «Ay, sí, Nunio ya es... Bueno, ya puede tomar si quiere, es su cumpleaños, una copa no le hará daño», argumentó Ned. Sí cedió finalmente después de volver a caer en la mirada suplicante de su esposo. Una hora después, y luego de 6 más, Nunio se encontraba en la pista de baile grande,
girando sin parar en compañía de Nat y Ned. La primera inocente copa se convirtió en 2, luego en 3, y la cuarta, con la que finalmente Nuniu terminó por perder el sentido de la orientación. Sí observaba a los 3 hombres que bailaban cerca a su mesa. Observó cómo Nuniu se movía de un lado a otro. Tuvo que sacudir su cabeza y eliminar todos esos pensamientos antes que terminara por perder el control de sus actos. ¿No crees que ya es hora de llevarlo a casa?, oyó sí la voz de Max al lado suyo. Yo pienso igual, llévalo a casa antes de que termine empeorando, apoyó James. Sí dio una última mirada, notando las miradas que algunas personas dentro del club dirigían a su joven e inocente esposo. Sin pensarlo, sí ya se encontraba tomando el brazo de Nuniu, regresándolo a la mesa. «Pero yo me quiero ir», se quejó Nuniu con casi voz inentendible. «Por eso, vámonos a casa, mañana tienes clases», habló Sí, llevando a su esposo al estacionamiento. «Señor Sí, los carritos se están moviendo», dijo Nuniu, soltando una risita divertida. Era obvio que sí, que lo único que se estaba moviendo era algo dentro de su cabeza haciendo efecto. Sí tuvo que manejar con mucho cuidado para asegurarse de que su esposo no terminara dejándole un recuerdo dentro de su amado auto. Nuniu se veía mareado. Sí, estaba enojado con Ned por haber insistido en darle algo. Con mucho esfuerzo, cuidando que Nuniu no tropezara con sus propios pasos, sí llevó a su esposo exitosamente hasta la puerta del departamento. La mitad de su trabajo ya estaba hecha. «Señor Panich, su código es la misma fecha de mi cumpleaños», exclamó Nuniu a viva voz por todo el corredor, luego de que sí ingresara el código del departamento. «Shh, cierra la boca, ¿quieres que los vecinos se enteren?», regañó Sí rápidamente, y se arrepintió a los segundos cuando su joven esposo se dejó sobre el piso, con los ojos a punto de brotar en lágrimas. «Usted siempre me grita, usted es malo», lloró Nuniu sentado en el piso. «No hagas eso, ponte de pie, te llevaré a la cama». Sí tomó el brazo del muchacho. No quiero dormir con usted», exclamó Nuniu. Sí sintió su rostro arder, mirando en todas las direcciones, esperando que ningún vecino haya oído la viva declaración del muchacho. «¡Ay! Ned, juro que pagarás por esto», se dijo Sí, mientras arrastraba a la fuerza y con gentileza a su inocente esposo dentro del departamento. «Tengo 2 pies», dijo Nuniu, mientras Sí trataba de quitarle los zapatos. «Sí, lo sé, igual que todos», respondió Sí, tratando de controlar los pies de Nuniu, que se movían intensamente de arriba a abajo. «Señor Panich, ¿sabe?», dijo Nuniu, inclinándose cerca al rostro de su esposo, que finalmente había logrado capturar sus pies para quitarle los zapatos. Sí sintió un tentador temblor recorrer su cuerpo al ver el hermoso rostro de su esposo tan cerca al suyo. Dime», respondió Sí casi sin aliento. Viéndolo bien de cerca, «Usted no es tan feo», dijo Nuniu con expresión inocente. «Si sonriera más y gritara menos». Nuniu colocó ambas manos sobre el rostro de Sí, estirándolas de manera horizontal hasta crear una extraña sonrisa en su bien parecido rostro. «Sí, así es menos feo», exclamó sosteniendo aún el rostro de su esposo en manos. «¿Sabes algo? Eres la primera persona que me dice semejante barbaridad», respondió Sí, recordando cómo todas las personas que conocía lo elogiaban constantemente por su bien parecido rostro. «Pero es cierto», se defendió Nuniu, con voz demasiado adorable. «Como sea, vamos a dormir». Sí trató de levantar a su esposo en brazos, pero Nuniu se rehusó. «No quiero. Lléveme a Caballito», pidió Nuniu con voz infantil y sonrisa adorable,
extendiendo ambos brazos en dirección de su esposo. Sí, no podía creer que lo estaba oyendo. Mi abuelo siempre me llevaba de caballito. Nuniu hizo un adorable puchero suplicante. Era la primera vez que Nuniu le pedía así algo así, sin mencionar que era la primera vez que Nuniu solicitaba algo de atención por parte de sí. Por un momento creyó que estaba soñando, pero la idea de que su esposo solo estaba comportándose de esa manera bajo los efectos de algo lo hicieron golpear la realidad rápidamente. «Sube», se resignó sí, ofreciendo su espalda a su esposo, quien no devoró en treparse e iniciar el camino a su habitación. «Si tan solo no estuvieras así ahora», se decía así a sí mismo, disfrutando de la sensación de tener a su esposo sobre su espalda, sus brazos rodeando su cuello de manera cálida, su aliento golpeando sobre su cuello. Era un momento mágico. Sí llevó a Nuniu hasta su habitación y lo recostó sobre la cama con cuidado. En el camino, Nuniu se había quedado dormido y hasta cierto punto sí lo agradecía, pues ya no tendría que seguir oyendo barbaridades y palabras sin sentido. Viendo a su esposo aparentemente dormido pacíficamente, sí trató de hacer más confortables sus sueños, empezando a quitarle los zapatos. El que ya sea mayor no quiere decir que pueda hacer cosas de mayores. Recordó sí las palabras de su mejor amigo en el club antes de que se llevaran Nuniu de regreso a casa, y esto solo porque sí se encontraba tratando de ayudar a Nuniu a remover su camisa. «Rayos, todavía eres un joven para mí», se repetía así, para no caer en ningún problema. Sin embargo, sin darse cuenta, sí se encontró inclinándose hacia Nuniu, su rostro a pocos centímetros de sus labios. «No me bese», oyó susurrar a su esposo aún con los ojos cerrados. De un salto, sí regresó a su posición original. «Usted es malo, no me bese, no quiero», seguía susurrando Nuniu, ahora con los ojos entreabiertos. «¿Qué tiene de malo? Somos esposos», respondió sí por reflejo. «No, yo no quiero un esposo. Mi abuelo decía que antes debía graduarme y luego casarme», habló Nuniu. «¿El mismo abuelo que firmó ese testamento por el que terminamos en esto?», respondió sí con sarcasmo. «Eso fue culpa suya. Yo no quería. Usted es feo, no me quiere», argumentó Nuniu. «Nuniu, te he dicho cientos de veces que te ha...» «No, usted no me quiere. Solo me quiere engañar para que no me queje y me vaya. Solo quiere su herencia», vociferó Nuniu con voz entrecortada y expresión dolorosa. Sí quería entender el porqué de esas palabras. «Eso no es cierto. No lo hago por la herencia. ¿De dónde sacas eso?», exigió sí. Todo este corto tiempo pensó que Nuniu estaba cambiando su manera de pensar de él, pero ahora sabía lo que realmente pasaba por su cabeza. «Max me lo dijo. Él me dijo que usted solo quiere la herencia y que cuando se venza el plazo se olvidará de mí», respondió Nuniu con tono acusador. «¿Max? ¿Max te dijo eso?». Sí alzó la voz en un arranque. Apenas amaneciera, dos personas serían enfrentadas por Seabrook: Ned por permitir que Nuniu tomara más de la cuenta y Max por meterle ideas en la cabeza a Nuniu. «Escucha, no me importa lo que te haya dicho, pero sácate eso de la cabeza. No pienso dejarte ir. Vas a quedarte a mi lado para siempre. Nuniu, te amo». Sin pensarlo, sí trajo al muchacho a sus brazos. Nuniu luchó por la incómoda posición en la que se encontraba. «Tienes que creerme. Te amo y no voy a dejarte nunca. No me importa lo que tenga que hacer para evitarlo. No vas a huir de mí». Sí presionó con suavidad los labios de su esposo. Nuniu aún seguía luchando por encontrar una posición cómoda, cuando sintió los labios de su esposo sobre los suyos, y una sensación extraña empezó a revolotear dentro de su estómago, y de pronto
Todo en la habitación empezó a girar con más fuerza. Sí presionó aún más sus brazos que rodeaban la cintura de su joven esposo. Y Nuño entendió de dónde provenía ese particular revoloteo dentro de su estómago. «Tengo que ir al baño», respondió el muchacho, separando con brusquedad su rostro, colocando una mano sobre su boca para contener lo que estaba por venir. «¡Oh, rayos!», exclamó Sí, tomando la mano de su esposo para llevarlo con rapidez al baño. Había sido una noche muy dura para Seabrook. Controlar la primera noche con su esposo no había sido tarea fácil, pero al menos ahora sí sabía 3 cosas. La primera era que Nuño no resistía tomar más de 3 copas. La segunda, que no le era tan indiferente a su joven esposo, como éste le había tratado de demostrar. Y la tercera y más importante, que Max Aran estaría en problemas con él mañana, cuando se vuelvan a ver las caras.